Un poco más arriba. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre en el río de Dios. ¿Está listo? Ahora dígalo saltando. 1, 2, 3. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios. Está aquí. Dígale, hay vida. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos saludarte, Señor, más que saludarte, bendecirte, Padre, darte la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en esta noche, Señor, tal vez una noche lluviosa por este lado, quizás en el país, hay tantas cosas, Señor, que se están dando. Te rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche pueda ser propicio a nosotros, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Te ruego por cada lugar, Señor, hasta donde llegue esta palabra. Te ruego por cada situación que nosotros vemos alrededor del mundo, Señor. Te ruego por cada país, Señor, por todos los lugares hasta donde llegue esta señal, Señor. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles tal vez. Estamos viviendo tiempos en el que hay mucha situación que se está dando, Señor, pero en el nombre de Jesús queremos bendecirte, Señor. Queremos pedirte que por favor tomes control de todo, Señor. Que en el nombre de Jesús nos puedas ayudar, Señor. Te ruego por la transmisión, Señor, para que todo salga bien. Te ruego porque en el nombre de Jesús no falle ni la energía, ni falle el sistema, Señor, de internet. Te lo rogamos, Dios, por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Te pongo Colombia, Señor, te pongo cada país, Señor, hasta donde llegue esta señal, allá en el norte, en el centro, en el sur, Señor, fuera de lo que es América, Señor. Bendecimos cada ministro, cada pastor, Señor. Gracias te damos. Queremos poner, por favor, Espíritu Santo, todo en tus manos. No queremos que sea palabra de hombres, sino que sea palabra tuya. Gracias, Cristo, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, le damos a ustedes, hermanos, la más cordial de la bienvenida. Pues queremos tal vez hacer un recuento de lo que hablamos el sábado o el martes anterior sobre la escuela del Espíritu Santo. Miren que quisiera hacer así un recuento rápido, porque tal vez usted no tuvo la oportunidad de conectarse el sábado, el martes anterior, pero le quiero hacer un recuento rápido de todo lo que vimos. Y tal vez ahí lo va a ver usted, pero voy a pasar rapidito nada más. Miren, voy a tomar el tiempo. Bueno, en el nombre de Jesús creo que vamos a salir a tiempo. Miren, el martes anterior, por impulso ahí del Señor y del Espíritu Santo, les hablaba exactamente de la escuela del Espíritu Santo. Vimos que, miren, después de la salvación que viene por Cristo y mediante Cristo, después de la salvación,
Todo lo demás que le ocurre al cristiano tiene que buscarlo. Por ejemplo, el arrebatamiento, hay que buscarlos, hermano. Hay que guardarse, cuidarse, estar en paz, en santidad, buscarlo. Por ejemplo, el arrepentimiento, eso debe ser en cada uno de nosotros. La gracia viene por Cristo, pero también nosotros cuando nos equivocamos, si Dios, porque dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El caso es que una vez tenemos salvación, Dios como que activa el plan y el propósito que desde antes de la fundación del mundo tenía con nosotros. Voy a pasar rapidito, hermano, porque esto lo vimos el martes anterior. Vimos que Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces el plan de Dios va de la mano del propósito, y Dios nos asegura en el Salmo 138:8, veo aquí la Nueva Traducción Viviente, que el Señor llevará a cabo los planes que tiene para nuestra vida. Entonces el plan de Dios en su vida y en la nuestra va de la mano del propósito. Vemos también que nos enseña aquí que Dios va a cumplir ese propósito, pero todo esto, hermano, todo esto lo va a hacer por el Espíritu, porque recuerde una cosa, que Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero nos dejó el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo es Dios operando en nuestras vidas para glorificarlo a Él. Entonces vimos que en Filipenses 1:6 dice, estando convencido que el que comenzó la buena obra, los planes y propósitos, los va a cumplir hasta la venida de Cristo. Quiere decir, hermanos, si lo hablamos coloquialmente, que nosotros somos un producto en proceso, pero que en manos del Señor vamos a tener una buena apariencia. Tal vez nos vamos a rajar en algún momento, pero Dios nos va a ayudar a salir adelante. Vimos también que una vez que Dios tiene planes y que estos van de la mano con el propósito de Dios para desarrollar su voluntad, entonces nos damos cuenta que quien va a hacer los planes, quien nos va a ayudar a terminar y ser ese producto en manos del Señor para bendición de Él, es el Espíritu Santo, es el Señor a través del Espíritu Santo. Vimos en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Estoy haciéndole un repaso nada más del martes anterior, porque quiero hacer la continuación en este día. Entonces, la escuela del Espíritu partía de Juan 14:26, donde dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, Cristo hablándole a sus discípulos, hablándole a la iglesia en este tiempo, dice, Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, miren, tomamos como base ese versículo porque de ahí se deriva en parte lo que es el tema de hoy y lo que quisiera seguir enseñando en esta serie del Espíritu Santo, es decir, la escuela del Espíritu Santo. ¿Y de dónde tomamos eso? Porque cuando dice, Él os recordará todo lo que los he dicho, dice el Señor. Entonces, cuando Cristo dice, Él os enseñará todas las cosas, en esa palabra, enseñar es enseñar en la aplicación amplia, enseñar, instruir y aprender. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, Dios, mediante Cristo y por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es Dios, no olvide eso, nos quiere instruir. ¿Para qué? Para que vivamos una vida en abundancia. Es que miren, la vida del Espíritu es una vida en abundancia, no es una vida, perdonen tal vez la definición, no es una vida mediocre, no es un evangelio mediocre, no, es un evangelio de abundancia. No es una vida mediocre, es una vida de abundancia. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, porque yo le he dicho, Dios es el único que nunca va a dejar un plan a medias, nunca va a dejar un proyecto a medias. Por lo tanto, tenemos un Dios que no es mediocre. Es decir, que si Dios tiene planes para nosotros y propósitos, Él los va a realizar, pero por el Espíritu. Entonces, la vida en abundancia es una vida en el Espíritu. Pero eso no va a ser posible si nosotros no entramos en la escuela del Espíritu para aprender qué cosas, diría usted. Bueno, la vez anterior, voy rapidito, les hablé que, miren, el Espíritu Santo es, Dios tiene planes, dice. Cristo nos da vida eterna, nos deja la garantía del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es la garantía que nosotros tenemos. Es como ese título poder, con respeto lo digo, que usted tiene tal vez de su casa, de su carro o de algún bien que posea, algún bien inmueble que posea. Usted tiene un documento que certifica
que el bien inmueble es suyo. Entonces, el Espíritu Santo es el certificado que tenemos nosotros, la declaración de Dios, la garantía de que le pertenecemos al Señor, que somos sus hijos y que Él vive en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es nuestra garantía de que vamos bien. Por eso necesitamos buscarlo. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la vida en el Espíritu, que no es otra cosa más que una vida guiada por el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que entramos a la escuela del Espíritu el martes anterior. Entonces, en la escuela del Espíritu aprendimos que el Espíritu nos habilita. ¿Para qué? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y comienza. Entonces, esta les explicaba, es la capacidad que Dios nos da para poder ser efectivos. Entonces, la escuela del Espíritu nos enseña que Dios, el anhelo, el deseo para nosotros es que seamos efectivos en todo lo que hagamos. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí. ¿Que no somos capaces de hacer cosas? Otra cosa que hacía el Espíritu es que nos daba doctrina. ¿La doctrina a qué se refería? Que eran palabras no inspiradas por el hombre, sino que palabras inspiradas por el Espíritu. Otra de las cosas que traía el Espíritu, le estoy haciendo un resumen del martes anterior, es esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía para nosotros en todo, de la vida en abundancia. El Espíritu Santo es la garantía de la vida en abundancia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esperanza. No perdamos nuestra fe, no perdamos nuestra esperanza, porque estamos en manos de Dios. Creo que le di 4 versículos clave, y lo que le estoy trasladando es la garantía de que Dios nos escoge y estamos en sus manos, por lo cual no debemos de perder la esperanza. Y me gustaba mucho, porque también otra de las cosas que aprendimos en la escuela del Espíritu Santo es que, de acuerdo a Romanos 5:5, dice que esa esperanza que tenemos en Él de llegar y entrar a la tierra prometida, de vivir una vida en abundancia, de vivir una vida en el Espíritu, es que ese Espíritu, el amor de Dios, la gracia, la misericordia ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu. Ese es algo muy hermoso. Vimos también que hay paternidad, que usted no está solo, que usted tiene un Padre en los cielos, y eso porque dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted tiene el Espíritu, Cristo nos guía, el Espíritu nos guía, es decir, Dios mismo nos guía. Entonces tenemos un Padre en el cielo. Usted no está huérfano, aunque lo vamos a ver más adelante, pero usted y yo tenemos padres terrenales, pero también tenemos un Padre en el cielo. Vimos que también nos deja herencia. Usted y yo somos herederos, por Cristo somos herederos. Dice que somos herederos y si Dios también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, donde va Cristo a recibir una bendición, ahí va usted como iglesia, ahí vamos nosotros. Les enseñé también que el Espíritu Santo nos habilita, pero primero Él intercede por nosotros para que nosotros podamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos interceder por otros de acuerdo a la voluntad de Dios. Vimos también que nos revela qué es el reino. El reino, hermano, nosotros tenemos un concepto de reino quizás un poco diferente de lo que la Biblia dice. Muchos creen que el reino es hacerse millonario. Creen que el reino es tener solo bienes materiales, creen que el reino es tener una relación con el Señor a distancia. No, el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es decir, cosas espirituales primero para que después lleguen las cosas materiales. Nos enseñaba también el Espíritu Santo en la escuela del Espíritu Santo, esta fue la última que le enseñé el martes anterior, de que tenemos que vivir una vida en santidad. Pero para eso necesitamos un espíritu de santidad que venga sobre nosotros. Por eso es bien importante que nosotros anhelemos y le pidamos al Señor, Señor, dame un espíritu de santidad.
Que venga un espíritu de santidad sobre nuestros hijos, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mi vida, sobre el ministerio. ¿Por qué? Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Estamos viviendo lo que les decía, últimos tiempos, y necesitamos estar listos. Por eso necesitamos estar en la escuela del Espíritu, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo de la reivindicación, que es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender de que esta segunda parte, que pues con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo les voy a trasladar, nos habla y es una continuación de lo que ya vimos, pero se va a dar cuenta que aquí encontré otras cosas que son hermosas y nos va a servir, porque la vida del Espíritu, no se olvide, es la vida que, es decir, la escuela del Espíritu Santo es aquella que nos enseña a vivir una vida en abundancia, es decir, una vida en el Espíritu, porque sin el Espíritu Santo no va a ser posible que nosotros tengamos esa vida en abundancia. Juan 10:10 dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el versículo 10 del capítulo 10, dice que el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Esas tres cosas va a ser el enemigo. Que el Señor lo reprenda, pero dice el Señor, yo he venido, ¿a qué? Dice Cristo, a darles vida y vida en abundancia. Juan 14:26, ponemos nuevamente el pie de imprenta, aunque ya lo habíamos visto, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Volvemos a la escuela del Espíritu y os recordará todo lo que los he dicho. Entonces me llama la atención. Yo quiero hacer énfasis en eso, porque dice, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, no solo es un grupo de cosas, no solo es que el Espíritu Santo, por instrucciones del Señor, por instrucciones de nuestro Padre Celestial, por instrucciones de Dios, no solo nos va a enseñar lo relacionado a las finanzas, nos va a enseñar no solo lo relacionado al ministerio, al trabajo, a lo que viene. No, el Espíritu Santo dice que nos va a enseñar todas las cosas. Por eso se da cuenta que la vida en abundancia tiene mucho que ver con una vida en el Espíritu. Les mostraba que esa palabra enseñar es enseñar, pero también es instruir. Entonces, la escuela del Espíritu nos enseña que hay una instrucción de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, las instrucciones vienen del Padre para glorificar al Hijo, realizadas por el Espíritu Santo. Eso es así de sencillo. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo funciona eso? Trataré de explicarles esto de mejor manera en lo que vayamos adentrándonos en el tema. Me he tomado 12 minutos para hacer un resumen de lo que les enseñé el martes anterior, pero creo que es válido. Entonces, miren, yo encontré otro versículo, porque en el Antiguo Testamento ya se hablaba de lo que va a pasar en este tiempo. Isaías 44:3, la Biblia de las Américas dice de esta manera: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu, mire, derramaré mi espíritu. Ya en Isaías estaba siendo profetizado, entre otros profetas, perdón por la repetición de la palabra, pero entre otros profetas que habían profetizado la venida del Espíritu Santo en este último tiempo. ¿Y cuál es el último tiempo? Es el tiempo escatológico, es decir, el tiempo que nosotros vivimos en este momento. Derramaré mi espíritu, dice, sobre toda tierra sedienta, sobre toda tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. En algunas versiones dice sobre tus renuevos. Entonces notemos acá, hermanos, que Dios nos da la promesa que para este último tiempo, dice que Él iba a derramar sobre dos aspectos. Uno es tierra sedienta y otro es tierra seca. Entonces aquí hay algo muy importante. Mire, nosotros tenemos que anhelar la llenura. Ya tenemos el Espíritu Santo dentro. Efesios 1:13. Yo quisiera que se lo aprendiera. Tal vez se lo voy a repetir, no hasta la saciedad, porque para vosotros es más seguro. Entonces, la garantía que Dios mora en nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros y que somos propiedad de Cristo, es Efesios 1:13. Entonces ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos, pastor? Necesitamos anhelar como la tierra seca
esa tierra sedienta de que venga el agua. Anhelamos ser como esa tierra, sedienta, que venga el agua, y como esa tierra seca, para que sea empapada. ¿Por qué? Por el agua y sobre torrentes que vienen de parte del Señor. ¿Para qué? Porque una vez el Señor derrama de su Espíritu, dice que eso nos va a bendecir hasta la posteridad. Ahora entiendo, cuando, no recuerdo el versículo, pero que dice que nuestras obras van a hablar de nosotros aun cuando vayamos al cielo. Entonces, dice, y esta es la parte que a mí en lo particular me gustó mucho, y mi bendición sobre tus descendientes. Quiere decir que el anhelar, el querer, el buscar, el ansiar ser llenos del Espíritu Santo, el querer esa vida en abundancia, que es la vida Zoe, es la vida del Espíritu, es la vida de ser guiados por el Espíritu, eso nos va a traer un buen testimonio, pero sobre todo nos va a traer una bendición generacional. Nosotros no sabemos, hermanos, cuándo viene el Señor. Puede que venga este año, puede que venga en 10 meses, en 10 años, en 5 años, en 5 meses, no sé, en 5 horas, en 5 días, no sé cuándo viene el Señor Jesucristo. Pero entonces, si dentro de ese proceso Dios nos llama a su presencia, yo espero que no sea pronto, una vez nosotros estemos en el cielo, nuestras generaciones, por la búsqueda del Espíritu, por la llenura del Espíritu, por la guianza del Espíritu Santo, van a ser generaciones poderosas en Dios, que van a continuar el legado que tal vez ya Dios determinó para usted y está en su corazón desarrollarlo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Necesitamos anhelar la llenura como la tierra sedienta y la tierra seca. Qué triste es ver, no sé si usted ha visto, yo allá tengo una planta, le he comentado, tengo una planta de bambú, y la planta de bambú a veces, pocas veces pasa, se me ha olvidado echarle agua, y yo veo que cuando está seca, no totalmente seca, entonces yo le echo agua, y como es transparente el vidrio donde está, se mira como el agua llega hasta la raíz, pero lo consume de una manera rápida porque está seca. Entonces, así el Señor nos dice esta noche que Él espera que nosotros como cristianos, como ministros, como iglesia, anhelemos. Es que, hermano, el Espíritu Santo es el que está haciendo todo de parte de Dios en este tiempo. Por eso nosotros tenemos que entender de que si hay una promesa en Joel 2:28 que dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces veo yo aquí que sobre todo en los hijos y en los jóvenes, la bendición de nuestros descendientes, que es generacional, entonces yo debería de buscar la llenura del Espíritu. Debería de buscar tener esa comunión con el Espíritu, porque nos conviene, porque incluso a nosotros los siervos, porque cuando usted lee Joel 2:28 y sobre todo el versículo 29, dice sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Isaías 44:4 dice, ellos, ¿quiénes? Nuestros descendientes, producto de una búsqueda anhelante del Espíritu Santo de parte nuestra, ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Y si usted se acuerda, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, porque será como árbol firmemente plantado. Jeremías 17, por ahí creo que en el 7 dice que bienaventurado, se lo estoy parafraseando, no lo recuerdo muy bien, pero dice, bienaventurado el varón que no confía en el hombre, sino que confía en el Señor, dice, porque será un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, y cuando venga la sequía, dice, sus hojas siempre estarán verdes. Entonces se da cuenta, nos conviene, hermano, nos conviene en el nombre de Jesús entender que debemos anhelar como la tierra seca, como la tierra sedienta, el agua, que es el agua y los torrentes que tipifican, y es, cuando lo vimos ahorita en Isaías 44:3, que es el Espíritu Santo que Dios va a derramar en este último tiempo. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿por qué tanto énfasis? Es que mire, hermana, mire, siendo honestos, nosotros solos no podemos. Es que por eso somos cristianos. ¿Usted cree que si usted o yo, o su servidor,
nos hubiera ido bien toda la vida, estuviéramos aquí. Tal vez yo no estuviera aquí parado, tal vez usted no estuviera ahí haciendo un esfuerzo por escuchar este mensaje, o tal vez porque lo va a escuchar de manera posterior, porque me he dado cuenta que algunos, qué lindo escuchar esos testimonios. Algunos me dicen: pastor, lo he escuchado 3 veces ese mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Lo que el Señor nos enseña es que realmente, hermano, por eso necesitamos a Cristo. ¿Por qué cree que Cristo les dijo a sus discípulos? Imagínense que ellos fueron instruidos a los pies de Cristo y les dijo: me voy, pero no estarán solos, les dejaré un consolador. Él sabía que como humanos fallamos. Es que, hermanos, todos fallamos, todos sin excepción alguna fallamos. Y si usted dice: no, pastor, yo no fallo, pues yo creo que es un ángel que está aquí infiltrado, hermano. Pero ¿sabe qué? Todos fallamos, por eso el Señor dice: les dejaré al Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque no solo es nuestra garantía de que Dios vive en nosotros, de que Dios nos escogió, que tiene planes para nosotros, que nos ama y que al final Él va a perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo. Entonces, en esta segunda parte de la escuela del Espíritu vemos que, entonces, para que vea el contexto en el que vamos, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, es que en la escuela del Espíritu no solo es aprender, sino que es ser habilitado. ¿Habilitado en qué? En todas las cosas. Lo vimos allá, se lo vuelvo a poner en Juan 14:26. Él os enseñará todas las cosas. Entonces, agárrese de ahí. Dígale: Señor, tú dijiste por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Entonces, cuando no sepamos algo, porque no lo sabemos todo, entonces se da cuenta por qué el Espíritu Santo está en nosotros, nos ayuda, pero nos va a hacer más fácil el camino, o se nos va a hacer más fácil el camino cuando nosotros anhelemos como la tierra sedienta, como la tierra seca, anhelemos el agua del Espíritu, es decir, esa llenura que nos sacie y nos enseñe cómo hacer todas las cosas, en lo que sea, en cualquier ámbito, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier ciudad, hasta donde llegue este mensaje, todas las cosas. Entonces, ¿qué encontramos en la escuela del Espíritu Santo, aparte de las que ya le mencioné? Encontramos revelación. Miren, este tipo de revelación, entonces, para que no pierda de vista tampoco esto, son 2 cosas muy importantes. Lo primero es que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Eso aprendemos en la escuela del Espíritu. Lo segundo es que necesitamos entender que sin el Espíritu Santo no vamos a poder vivir una vida en abundancia. La vida Zoe, la vida del Espíritu, no la vamos a poder tener aún con promesas, aún con propósitos. Que llegamos, sí, pero quizás por eso le está costando más, porque tal vez no ha buscado la llenura del Espíritu como esa tierra sedienta y esa tierra seca que vimos en Isaías 44, 3 y 4. Entonces, encontramos revelación. Y acuérdese que el Espíritu nos enseña y nos habilita. Esa es la tercera cosa. Ese es el rema que le quiero dejar en esta noche. Entonces, en esta serie que estamos hablando de la escuela del Espíritu Santo, notemos, hermano, que este tipo de revelación de Lucas 2:25 dice: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire qué tremendo, porque aquí Cristo no había muerto, no había ni nacido. Entonces el Espíritu Santo lo que hacía es que llegaba sobre cierta persona, lo habilitaba y luego se iba. En el caso de Sansón dice que lo habilitó, luego se retiró de él. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo antes de que Cristo apareciera, antes de que muriera, resucitara y subiera al cielo. Y este hombre llamado Simeón, lo que hacía es que esperaba la venida del Mesías. Él sabía que iba a haber un Salvador. Entonces, esta revelación del Espíritu es para salvación. Ahora, la salvación, no se olvide, viene por Cristo. Pero Simeón nos muestra que es como aquella tierra seca, aquella tierra sedienta que anhelaba, en este caso, conocer al Mesías, conocer a Cristo, conocer al que iba a traer salvación.
Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Él esperaba la consolación no solo para su vida, para su familia, sino que él esperaba la consolación para todo el pueblo de Israel. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire, dice después, Lucas 2, 26 y 27, y por el Espíritu Santo se le había revelado. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo nos revela, nos enseña. Dice que el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Mire qué tremendo, qué tipo de comunión tendría él con el Señor. De manera que el Espíritu Santo llegaba sobre él. Aquí hay algo muy importante, era un hombre piadoso. Y el piadoso es aquel que no solo hace obras, sino que vive de acuerdo a lo que agrada a Dios. Vemos acá entonces que dice que movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Paremos acá un momento, hermano. Entonces, este tipo de revelación es aquella que nos lleva a salvación, que nos guarda, que nos salva. Y aquí hay algo muy tremendo. Cuando el Espíritu Santo revela algo, demanda que nos movamos. Aquí a Simeón ya le habían dicho: no te vas a morir, eso le dijo el Señor a través del Espíritu, no te vas a morir hasta no ver al Mesías. Mire qué lindo, él no vio su situación de vida, quizás ya era un señor mayor, quizás ya había vivido bastante, aunque creo que nadie dirá ya viví mucho. Entonces Simeón, por el Espíritu, recibe la revelación, pero se mueve en fe. ¿Qué nos enseña la escuela del Espíritu? Que nosotros podemos tener una promesa, una profecía, ya sea por la Biblia, por una promesa del Señor directa, o porque alguien nos la dijo de parte del Señor. Pero entonces nosotros tenemos que movernos en fe. Dice, y por el Espíritu se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Entonces aquí le quiero decir algo esta noche, porque esa es la escuela del Espíritu. Tal vez Dios ya le dio una promesa hace días, hace meses, hace años quizás. Pero si Dios le dio la promesa y por el Espíritu, en esta noche yo se lo digo, Dios se la va a cumplir, pero tiene que moverse en fe en dirección a la promesa. Hay gente que tal vez ya Dios le dio la promesa, por decir algo les dice, ve a Medellín y agarran para el Huila. Tal vez el Señor les dice, ve a Barranquilla y agarran para allá, para La Guajira. Nunca van a llegar. Mire lo que hizo Simeón. Simeón recibe la promesa por revelación del Espíritu y movido por el Espíritu fue al templo. Entonces hay que ir al templo. Tenemos que rescatar esa vida de templo. Hay muchos que han dejado de congregarse. Tenemos que rescatar la vida de templo. Ahora, yo entiendo, respeto que por razones de salud, distancias y muchas cosas, algunos se conectan a escuchar los mensajes y qué lindo, lo felicito, lo bendigo y la bendigo, hermano. Pero ¿sabe qué? Rescatemos la vida de templo dentro de la casa y en nuestras vidas. Y cuando los padres del niño, entonces aquí nace Jesús. Y mire, y viene Simeón y lo carga y dice, más adelante, si usted lee en el capítulo 28 en adelante, dice, hoy sí puedo morir tranquilo, se lo estoy parafraseando, porque he visto la gracia y la redención de mi vida y del pueblo de Israel. Pero le da una profecía a María, a la Virgen María, y le dice, a ti, María, te digo que tu alma va a ser traspasada por algo, en ese caso un puñal, o algo que iba a traspasar su alma, que le iba a doler, y que él iba a ser para levantamiento y para caída de muchos. Le estaba profetizando la situación mesiánica que se estaba dando en ese tiempo en Cristo, es decir, le estaba profetizando lo que Cristo, la gran comisión que Cristo iba a realizar, y esa gran comisión era traer, nacer, desarrollar su vida, desarrollar su ministerio, morir en la cruz, desarrollar un ministerio de amor, de gracia y de misericordia, materializarla en la cruz para traernos buenas noticias. Entonces, la escuela del Espíritu nos enseña que Simeón era un hombre de comunión con el Señor. Simeón era un hombre de comunión con el Señor. Fíjese que esa palabra había sido revelado por el Espíritu. Significa, entre otras cosas, como pronunciar un oráculo.
Y un oráculo, no, ya va a decir, ya el pastor va a hablar de Harry Potter. No, Dios reprenda al diablo. Mire, un oráculo es una respuesta de una deidad. Es decir, Dios le había dado una respuesta a través del Espíritu Santo. Entonces lo que él estaba diciendo ahí es que Cristo iba a nacer. Y esa palabra revelar es como advertir, como avisar, como dar instrucciones. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo siempre da instrucciones. Entonces, hermano, yo veo acá que la revelación también fue producto de que Simeón anhelaba ver a Cristo, anhelaba y estaba pendiente escuchando la voz de Dios porque tenía una comunión permanente con el Señor. Mire, nosotros no podemos anhelar llenura del Espíritu si no tenemos comunión con el Señor. Por eso le decía, ¿no será que las promesas que Dios nos dio, tal vez nosotros nos hemos quedado en pausa en relación al camino que debemos de seguir en función de la promesa? Porque no escuchamos la voz de Dios, porque quizás hemos menguado en la comunión con el Señor. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Simeón era un hombre de comunión. Si usted es un hombre o una mujer de comunión, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu, vamos a tener esa vida en abundancia. Mire, para vivir una vida en abundancia necesitamos escuchar la voz de Dios y eso nos lleva a ser guiados por el Espíritu. Ahora, sin intimidad y sin búsqueda de Dios no hay revelación. Nosotros queremos revelación y ahí dice, está la promesa y el Espíritu Santo va a ser derramado. Pero qué lindo, porque nosotros, si estamos en comunión con Dios, si lo buscamos, vamos a escuchar la voz de Dios. Y me llama mucho la atención aquí algo, hermano. Dice que a ellos, es decir, ¿a quiénes? A los que tienen comunión con Dios les va a revelar el pacto. Entonces me gustaba esto, porque Dios nos está enseñando que si nosotros establecemos una comunión, una relación, este día, creo que fue ayer o antier, en lo que me levantaba ahí temprano, yo escuché que el Señor me dijo, no es conocimiento, es sabiduría. Porque habemos muchos, quizás me voy a incluir, que podemos tener mucho conocimiento, pero se trata de qué hacer con ese conocimiento, de saber qué hacer, y eso lo da una vida en el Espíritu, eso lo da la revelación que viene de Dios. Entonces acá tenemos que entender algo. Mire, aquí hay dos tipos de temores, entre otros. El temor, uno, de que Dios nos quiera, porque hay gente que tiene temor de Dios, pero lo ve como quien dice, me va a castigar. No, y no es ese el temor que tenemos que tener. El temor que tenemos que tener es aquel de fallarle a Dios. Son dos temores diferentes. Es como que a su papá usted lo vea y lo vea con temor porque tal vez su actitud es una actitud muy rígida. Pero diferente es cuando lo vemos con respeto y sentimos sin que nadie nos diga que no podemos fallarle. Entonces esto viene por convicción. Esto se logra con la búsqueda en el Espíritu. Esto se logra a través de buscar en el Espíritu lo que Dios quiere darnos. Entonces esta revelación es para salvación. Y aquí hay algo muy bonito, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabe que el pacto, hermano? Yo quedaba impresionado en esta tarde, porque el pacto, mire, el pacto no es algo que nosotros nos inventamos, es una decisión del cielo. Y el pacto es que en Cristo, al morir y resucitar, nos da vida eterna, pero nosotros tenemos que creer. Y el pacto es que en este nuevo tiempo, en el tiempo del Espíritu, el Espíritu Santo es la garantía de que al final ese pacto lo va a materializar Dios en nosotros a través de Cristo, que ya lo hizo en la cruz, pero por el Espíritu vamos a llegar. Lo segundo que yo encontré es que en la escuela del Espíritu Santo, si queremos vivir una vida Zoe, una vida en el Espíritu, una vida en abundancia, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, entrar a la escuela del Espíritu Santo. Lo primero que vimos entonces, que el Espíritu Santo en la escuela, en esta segunda parte, nos revela. ¿Pero qué nos revela? Las cosas que nos son para vida eterna. En este caso, ¿qué nos revela el Espíritu Santo? Que también nos da consuelo. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Entonces, el primer consolador fue Cristo.
Y este otro consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Mire, hermano, no estamos solos. Hermana, no estás sola. Familia, no estamos solos. A veces nosotros pensamos que estamos solos. Por eso necesitamos esa conexión con el Espíritu, por eso necesitamos esa vida en el Espíritu, por eso necesitamos esa vida devocional para entender de que ya Dios nos dio la promesa. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, no solo nos va a enseñar el Espíritu Santo todas las cosas, sino que este consolador, es decir, Dios mismo, va a estar para siempre. Ahora, el Espíritu Santo se puede entristecer, el Espíritu Santo se puede contristar por acciones nuestras, pero cuando nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor, difícilmente nosotros, no es que no vamos a fallar, hermano, sí fallamos, pero ¿qué pasa? Cuando fallamos inmediatamente nos llega esa situación de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si usted lee en el contexto, hermano, en el versículo 14, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Entonces, previo a la promesa de que el Consolador, el Espíritu Santo, iba a estar con nosotros para consolarnos, para traernos consuelo. Mire, no sé qué situación vivió o está viviendo, pero recibe esta noche de parte del Señor consuelo de parte del Señor en cualquier situación, porque el consuelo no solo es que Dios nos abraza, que Dios comprende y nos entiende, no, es que Dios va más allá, porque normalmente el consuelo lleva esperanza. Y qué mejor que las palabras de aliento, las palabras para seguir adelante y poder llegar a la meta, vengan del Señor a través del Espíritu Santo. Fíjese que el siguiente versículo que tengo acá es el 17. El versículo 17 dice, es decir, entonces, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿quiénes? Ustedes y nosotros, sí le conocemos porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora, va a morar en nosotros. Mire qué promesa más hermosa. Entonces yo le pido un favor, busque el consuelo del Señor. Busque el consuelo a través del Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, tú eres mi consolador. Por favor, consuélame. Y ese consuelo no es momentáneo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el consuelo de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, garantizada y manifestada a través del Espíritu Santo, va a ser para siempre. Estará en vosotros, porque mora en nosotros y estará con nosotros para siempre Dios en este tiempo mediante el Espíritu Santo. Se da cuenta entonces por qué necesitamos, como la tierra sedienta y la tierra seca de Isaías 44, 3 y 4, anhelar esa agua, ese torrente, esa fuente que salta para vida eterna, esa agua que salta para vida eterna, llamada Espíritu Santo. Y en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjese que esa palabra huérfanos, obviamente dice sin padres, pero me llamó mucho la atención, fíjese, esa palabra huérfanos es el griego 37. ¿Y sabe qué significa, entre otras cosas? Afligido. Entonces tal vez usted esta noche necesita consuelo por alguna situación que lo tiene afligido o afligida. Reciba en el nombre de Jesús, hermano. Es que mire, el Evangelio no solo son procesos, el Evangelio no solo consiste en valles, en desiertos, no, el Evangelio son buenas nuevas. Entonces Dios nos consuela para decirnos que vamos a salir adelante, pero necesitamos estar en Él, necesitamos ser como Simeón para obtener esa revelación y saber cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tener una vida en el Espíritu? ¿Cómo tener una vida en abundancia? Solo por el Espíritu, pastor. ¿Y cómo lo hacemos? Por eso nos da guianza. Lo tercero que ya encontré en esta segunda parte es que nos guía. Hay guianza del Espíritu Santo hacia nosotros. ¿Por qué cree usted que el Señor está interesado en guiarnos? Porque Él se comprometió a sí mismo. Es que miren, ¿sabe lo que hizo Cristo? Mire, primero el Señor le dio la administración, valga el juego de palabras o valga la palabra utilizada,
Primero el Señor le dio la administración del cosmos, se lo dio a los ángeles, fallaron los ángeles. Luego se lo dio al hombre, se lo dio a Adán, falló Adán. Entonces Cristo le dice, Padre, en el libro de Hebreos le dice, Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, prepárame un cuerpo. Entonces Cristo sacó la tarea por nosotros, porque ninguno lo pudo hacer. El único que lo hizo fue Cristo. Entonces dice que Él renunció a ser Dios como algo a que aferrarse y se hizo hombre. Era Dios, pero se manifestó como hombre. ¿Para qué? Para sufrir todo lo que usted y yo sufrimos. Por eso Él sabe que necesitamos ser guiados. Es que no la vamos a hacer, hermano. No la vamos a hacer. Entonces, para vivir una vida en abundancia, necesitamos tener guianza del Señor a través del Espíritu Santo. En este tiempo de la reivindicación, este tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, necesitamos guianza del cielo, hermano. Es que mire, muchos buscan guianza en otro lado. Busquemos la guianza que viene del cielo. Pero cuando Él, ¿quién? El Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces mire cómo funciona esto. El Padre da la orden, el Padre dice, tengo planes para ti, tengo planes para tu familia, tengo planes para el ministerio. Entonces se activa el propósito y la promesa es que Dios cumplirá. El Padre da el plan y da el propósito y lo va a cumplir. Entonces viene el Espíritu, mire cómo funciona esto. Entonces dice el Padre, yo lo voy a cumplir por Cristo. Y cuando se lo estoy parafraseando de esta manera, entonces nada más para efectos didácticos, ¿verdad? Entonces el Padre da la orden de bendecirnos, de darnos una vida en abundancia. Eso es lo que quiere para nosotros. Pues yo espero que haya dicho amén, hermano, y los que estamos acá también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Padre ve a la tierra, dice, pero mi hijo ya no está. No, si ahí está, dice. Está el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque todos estos planes, todo lo que Dios tiene y quiere para nosotros es a través de Cristo. Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. Porque nada nos va a ocurrir si no tenemos a Cristo en el corazón. Ese es el principio para poder tener una vida Zoe. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, entonces el Espíritu Santo nos sella como garantía de que somos propiedad del Padre, propiedad del Señor. Por eso le dijo el Señor, prepárame un cuerpo. Entonces, Cristo murió, resucitó y nos da vida eterna. ¡Qué lindo! Pero dice Él, me voy, pero no los dejaré solos. Entonces, la guianza nos enseña que Cristo nunca nos va a abandonar. Por eso vivimos la época del Espíritu. Entonces viene Cristo, se va y envía del Padre al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo escucha las instrucciones del Padre y escucha lo que Cristo le dice. ¿Por qué? Porque más adelante se lo voy a poner, porque dice que Cristo, todo lo que el Padre dice, yo lo sé. Porque Él y yo una sola cosa somos. Entonces el Espíritu Santo viene a realizar las instrucciones que le dieron en el cielo para usted, para su familia, para nosotros como familia y como ministerio, como personas. Entonces dice, Él os guiará a toda la verdad. Entonces necesitamos guianza. Porque no es que nosotros nos vamos a quedar parados y de repente vamos a caminar ahí en el aire y a realizar todo, vamos a trabajar así como levitando. No se trata de eso. Vamos a escuchar, ¿se da cuenta la importancia de la comunión con el Señor? Porque cuando tenemos comunión, tenemos una vida en abundancia. Porque escuchamos las instrucciones que vienen del Señor por el Espíritu Santo en esta escuela y somos guiados. El Señor nos dice, no es por ahí. El Espíritu Santo nos dice, no es por ahí, es por acá. ¿Sabes qué? Háblale. El Espíritu Santo nos dice, perdónalo. El Espíritu Santo dice, llama a tu mamá, llama a tu papá, llama a tus hermanos. El Espíritu Santo nos dice, ¿sabes qué? Paguemos lo que debemos. El Espíritu Santo nos dice, ¿sabes qué? Ve a buscar trabajo, cámbiate de ciudad, cámbiate de país, cámbiate de trabajo. Eso solo por el Espíritu.
pero eso viene producto de una comunión. Entonces, necesitamos entender que el Espíritu Santo lo que hace es traer las instrucciones de Dios para nosotros. Mire qué lindo es, el Señor es soberano, hermano. A veces nosotros, mire, yo le garantizo que a muchos de nosotros, yo me salvaría, hermano, honestamente. Aunque sea las orejas me va a agarrar el Señor. Pero créame que el Espíritu Santo a veces, no crea que no le dan ganas de darle en la cabeza a uno, a todos nosotros. Porque a veces somos necios, somos desobedientes, queremos hacer las cosas como nosotros creemos. Pero el Espíritu Santo en la soberanía y siguiendo las instrucciones de amor y de misericordia de Dios nos dice, ¿sabes qué, hijito? Por favor, déjate guiar primero a la verdad, porque Él trae esa guianza que viene de Dios. Entonces, vemos acá, hermano, porque yo tenía por acá que significa, fíjese que dice, Él os guiará. Y me llamó mucho la atención esa palabra, Él os guiará. Porque fíjese que esa palabra en el original significa, es el griego 3594, y significa mostrar el camino. Entonces el Espíritu Santo, con las instrucciones que vienen del cielo, de acuerdo a la voluntad de Dios, nos muestra el camino. Nos conduce, dice otra palabra, aquí es como el conductor. Entonces aquí hay algo muy hermoso. Entréguele el carro, no el carro físico. Entréguele el carro de su vida al Espíritu Santo, al Señor. Entréguele su familia, su vida, el ministerio, sus finanzas, todo lo que usted desarrolla, su trabajo, sus empresas, sus capacidades, dones, talento, entreguémoselos al Señor. Pero eso viene producto de una comunión, tener afinado el oído para escuchar el Espíritu Santo, tener nuestro corazón limpio para recibir ese derramamiento que va a haber. Entonces el Espíritu Santo agarra las instrucciones del Padre, glorificando al Hijo, y nos dice a nosotros, pero mire, ahí es donde entra la soberanía de Dios. Por eso el Señor nos dice, os ruego, hermanos, no crea que el Espíritu Santo viene y nos dice, ahora nosotros decidimos. Salmo 32:8 dice, te haré entender. Entonces, la guianza del Espíritu es entender, dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero fíjese que a mí me llamaba mucho la atención, porque para llegar a esta guianza necesitamos refugiarnos en Dios, ser como Simeón, tener esa revelación del Espíritu como Simeón y vivir constantemente anhelando la llenura, la visitación y la presencia del Señor, en este caso del Espíritu Santo. Si usted lee en el contexto, el versículo 7 del Salmo 32 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Entonces, nosotros, para que el Señor nos guíe mediante el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, hermano, podemos tener mucha llenura. Difícilmente nos vamos a equivocar, sí, pero podemos estar bendecidos por el Señor, pero si nosotros no nos refugiamos en Él, hermano, no la vamos a hacer. Para que el Señor lo guíe por el Espíritu Santo, usted y yo necesitamos refugiarnos en Dios. Es que, mire, se lo pongo así de fácil, está cayendo una tormenta y sale el Señor y abre una gran casa y nos dice, hijo mío, ven. Entonces nosotros entramos con el paraguas. Eso es no refugiarse en el Señor. Mire, bote el paraguas espiritual. Hay gente que quizás no ve bendición porque tiene el paraguas puesto. Dios le está derramando bendiciones y tiene el paraguas, porque no cree, porque no suelta el paraguas espiritual. Dios nos abre la casa en una tormenta y ¿qué tengo que hacer yo? Dejar el paraguas afuera y meterme a la casa. Imagínese allá, tal vez Dios nos esté esperando con chocolatito caliente, con cafecito caliente, una cenita ahí, ya que hasta hambre me dio. Pero usted ve que Dios nos está abriendo su casa y usted entra a la casa con el paraguas, a mojar la casa va adentro, a regarla, como decimos nosotros, a saber cuánto la hemos regado. Entonces, primero, para que Dios nos haga entender por el Espíritu el camino que debemos andar,
Y para que Él nos mire tenemos que refugiarnos en Él. Porque fíjese que el versículo siguiente, el versículo 9, dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Entonces aquí, hermano, aquí hay un antes y un después. Todos queremos y anhelamos que Dios nos guíe. Claro que sí. Y en su misericordia lo hace. Pero nosotros en la escuela del Espíritu entendemos que para tener guianza de Dios por el Espíritu Santo, lo primero es, tenemos que refugiarnos en Él. Entonces, aquí viene la parte más importante, porque puede ser que usted, por el Espíritu, ya se refugió en Dios. Qué lindo, usted ya recibió consuelo, recibió esperanza, y usted dice, vamos para adelante, pero sale sin entendimiento. Sale como el caballo o como el mulo. Perdón, corrijo, porque va a decir, pastor, ya me dijo caballo. Salimos como el caballo o salimos como el mulo, sin entendimiento. Es decir, que hay gente, mire qué tremendo esto, porque hay gente que lo que ha hecho es, se refugia en el Señor, pasa la tormenta, Dios le dice por dónde debe de seguir y él agarra por otro lado. Entonces eso es no tener entendimiento. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Ahí está la clave. Entonces confiemos en Dios, agradezcámosle, dejémonos guiar por el Espíritu. Otra, para ir terminando, porque me quedan todavía 5 minutos nada más. Entonces, la escuela del Espíritu Santo nos habla también de la vida en abundancia. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Mire, un nuevo pacto. Un pacto con mejores condiciones. No de la letra, es decir, no de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mire, para vivir una vida en abundancia, acuérdese, necesitamos el Espíritu Santo. Entrar a la escuela del Espíritu Santo y ser habilitados en esa vida en abundancia, es decir, la vida guiada por el Espíritu Santo. Es una vida en el Espíritu. Entonces, aquí es donde yo le decía que este nuevo pacto no es un arreglo negociable, sino es un decreto divino. El nuevo pacto no es un arreglo negociable que usted le va a decir al Señor, ¿lo haces o no lo haces? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, ya es un decreto. Ya es un decreto que salió del cielo, ya tiene fuerza legal y la fuerza legal la completó Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Ese es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La vida en abundancia es entender de que nosotros no éramos pueblo, los gentiles, hermano, ni se le ocurría al Señor que nosotros íbamos a entrar y ser parte de ese reino de Dios, de ser sus hijos, de ser herederos, de ser coherederos con Cristo. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Hermano, es como decir que Surinam, perdón por los de Surinam, vaya a ganar el campeonato mundial. Es imposible. Pero Cristo lo hizo posible. Entonces, la vida en abundancia, esa vida Zoe que da el Espíritu, nos enseña que este nuevo pacto es que Dios no es un Dios de lejos, sino que es un Dios de cerca, que Él es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo y que somos sus hijos. Ese es el pacto nuevo, bajo nuevas condiciones, por decreto divino, no es que es negociable. Y si el diablo le ha querido meter esas ideas, entonces, hermano, repréndalo, porque esto no es negociable. Cristo en la cruz refrendó ese pacto. Y ese decreto, la garantía que es verdadero y que es real, se llama Espíritu Santo. Esa es la garantía. Entonces, porque el Espíritu Santo aquí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces el Espíritu Santo, mire qué tremendo. Antes había que cumplir los 613 preceptos, los 10 mandamientos y toda la ley. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Agarró todo eso y cumplió la ley. Cristo cumplió la ley, pero entró el periodo de la gracia, y el periodo de la gracia es el periodo o la época del Espíritu Santo que vivimos. Entonces, el Espíritu Santo es como toda esa ley, como todos los 10 mandamientos, como todos los 613 preceptos, escritos en el corazón. Entonces ya no es físico, sino que es espiritual.
Ya no es por obra, sino que es por gracia. No sé si me doy a entender. Y Juan 6:63 dice, entonces Dios quiere, hermano, que vivamos una vida en el Espíritu, una vida en abundancia. El Espíritu es el que da vida. Entonces se da cuenta, por la ley ninguno de nosotros califica, nadie por la ley califica, pero por el Espíritu sí, porque el Espíritu es el que da la vida. ¿Y esa vida cuál es, pastor? La que Cristo dio en la cruz por usted y por mí. Y el Espíritu refrenda, nos garantiza de que tenemos vida en abundancia, que tenemos vida, Zoe. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se acuerda que el Señor dijo, me voy, pero no están solos, les dejaré al Consolador? Voy corriendo porque me quedan 2 y quiero terminar, hermano, por lo menos en este martes. El siguiente, lo siguiente que encontramos y aprendemos en la escuela del Espíritu es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? No sé si usted ha visto nosotros le llamamos, ¿cómo se llama? Ahí en Honduras les dicen quecos, pichetes les dicen por otro lado, no el maratón allá de Honduras, ¿verdad? Con el respeto lo digo, sino que son ahí andan unos animalitos, unas lagartijas. Fíjense que esas lagartijas a veces la cola se les cae, pero esa cola se regenera. Bueno, eso pasa en lo espiritual cuando entendemos la vida del Espíritu. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, para tener una vida en abundancia, la vida del Espíritu, entramos en la escuela del Espíritu para entender que en Dios, en Cristo, pero por el Espíritu, pero por Cristo sería en este caso, hay regeneración. Entonces Dios esta noche nos quiere enseñar por la escuela del Espíritu que Dios puede hacer que resuciten cosas en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en el ministerio, que tal vez nosotros creíamos perdidas. Hay regeneración en Cristo, hermano. Hay regeneración. Porque Él lo derramó por Jesucristo. Si usted lee cuando usted lee el versículo 6 de Tito, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, la renovación y la regeneración del Espíritu se da en el derramamiento del Espíritu hecho por Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 6:11. Entonces, usted dirá, pastor, ¿pero qué necesito ser regenerado? Mire, el versículo 10 de 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Entonces hay una lista extraordinaria. A veces nosotros, hermano, solo señalamos a los afeminados, pero olvidamos toda la lista de los adúlteros. ¿Quiénes son? De los fornicarios, los idólatras, los maldicientes, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los estafadores, no heredarán el reino. Pero mire lo que dice, por eso le digo, la regeneración es esperanza por el Espíritu. La vida en el Espíritu nos trae esperanza de que Cristo en la cruz lo que hizo fue vencer lo que quizás para nosotros ya se estaba muriendo. Lo que Cristo nos enseña por el Espíritu es que aquello que quizás, tal vez usted tiene un Lázaro en la casa, tal vez tiene un Lázaro en el trabajo, un Lázaro en el ministerio, que tal vez ya tiene 4 días y hiede, pero en Cristo, por el Espíritu Santo, por la vida en el Espíritu, por la llenura del Espíritu, hay regeneración. Pero eso erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Algunos ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está el Espíritu garantizando
de que cuando nosotros nos arrepentimos de cualquier situación, mire, cualquier pecado, cualquier situación que usted esté viviendo, que lo ha alejado del Señor, yo le traigo una palabra de esperanza esta noche. Es que la vida del Espíritu es una vida que nos habilita a entender de que cuando nos arrepentimos, reconocemos el pecado y nos apartamos, somos regenerados. Lo que le decía, tal vez hay un Lázaro ahí en su casa, tal vez usted tiene un Lázaro en el trabajo o en su interior usted tiene un Lázaro. Mire, Cristo lo va a resucitar por el Espíritu, pero usted tiene que entender de que hay que refugiarnos en Dios, que hay que establecer una comunión íntima con Él, pero también tenemos que apartarnos de lo malo, buscar la santidad y Dios va a hacer lo contrario. Termino acá por cuestión de tiempo. Es el último también, frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, es decir, contra los frutos del Espíritu, contra el Espíritu, en la escuela del Espíritu, enseñándonos que para tener vida Zoe, una vida en abundancia, tenemos que dar frutos por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Es que esto es como la culminación del trabajo que comienza hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que vamos bien? Cuando hay frutos. Mire, tal vez no los tenemos todos, pero deje que el Espíritu Santo los trabaje. Pero puede ser que tengamos la mayoría, pues yo espero que sí, porque en la escuela del Espíritu aprendemos que por el Espíritu hay amor, que por el Espíritu hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Y se acuerda, nosotros ya no vivimos por la ley, vivimos por el Espíritu. Y el Espíritu Santo es la ley escrita en nuestros corazones, por la gracia de Cristo manifestada en la cruz del Calvario. Vida eterna, gracia, misericordia. Esa es la época que vivimos. Entonces todos estos frutos evidencian que vamos bien. Y termino acá, Efesios 5:8, dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Algunas versiones dicen, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Eso dice el Efesios 5:9 en la versión Reina Valera 60. Termino acá, hermano, porque me había quedado uno más. Y termino con la permanencia. Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en él, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en él. Y en esto sabemos que él, Dios, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el Espíritu es la garantía de que no solo nosotros somos parte de Dios, que somos sus hijos, que somos herencia del Señor. No. También es la garantía, mire qué lindo es el Espíritu, hermano, qué lindo es el Espíritu Santo, porque nos garantiza de que Cristo vive permanentemente en nosotros. Juan 5:5 dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Entonces se da cuenta, el que permanece en mí, pero ¿cómo voy a permanecer en Cristo? Por el Espíritu. Y yo en él, ¿cómo va a permanecer Cristo en nosotros? Por el Espíritu. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, termino acá, hermano. Dios no quiere, escúcheme bien por favor, con esto termino. Dios no quiere que solamente demos fruto. Dios quiere que demos más fruto. Pastor, pero yo ya llegué a mi límite. Mire, esto se llama, no sé si, esto lo van a entender los que manejan finanzas. Hay algo que se llama costo marginal. El costo marginal es hacer una pieza extra y sacarle el costo a esa pieza. Es decir, usted hace una producción de 10. Entonces, muéstrame el costo de producir una más. Ese es el costo marginal, es la diferencia entre ambas producciones. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros esta noche. Como una especie, no es un costo marginal, sino que una bendición. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros demos más fruto. Pastor, pero yo he dado frutos. Dios quiere que demos más frutos. Pastor, ¿y cómo voy a hacer? Por el Espíritu. Termino acá en el nombre de Jesús. Me he tomado una hora, perdone usted que tal vez me he excedido, pero creo que vale la pena en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar mientras acá, pues le pongo ahí un resumen que yo hice. Miren,
1 Corintios 1, 21 y 22 dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios nos confirma, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Si usted este último versículo lo ve así como de lado, hermano, yo le recomiendo algo: agarre este versículo. Entre otros, de quien también nos selló. ¿Quién? Dios nos selló cuando nosotros aceptamos a Cristo. Dice la palabra que somos sellados, y la garantía que nos confirma en Cristo y en Dios es el Espíritu Santo. La escuela del Espíritu Santo, la parte 2, nos enseña que en la escuela del Espíritu Santo aprendemos, pero somos habilitados. Que aprendemos revelación para salvación, Simeón, una constante comunicación y comunión con el Espíritu Santo. Nos enseña consuelo para que consolemos, no tenemos orfandad. Nos enseña guianza, nos muestra el camino, pero hay que refugiarnos en Dios y no poner nuestro propio entendimiento, sino que la sabiduría que viene del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu, la escuela del Espíritu Santo nos enseña que tenemos vida abundante y que eso nos va a hacer resucitar cosas que quizás ya estaban muertas. Nos enseña que hay regeneración, que también es una especie de resurrección o renovación. En Cristo podemos ser renovados en todo lo que nos propongamos, con la guianza y la dirección que viene de Él. La escuela del Espíritu Santo nos enseña que vamos a dar frutos, pero que Dios espera que demos más frutos. ¿Cómo se da más frutos? En la escuela del Espíritu Santo, anhelando como esa tierra seca y sedienta el agua del Espíritu que salta para vida eterna. Y sobre todo que permanezcamos. La permanencia nos habla del compromiso. Padre, yo te doy gracias por este tiempo de enseñanza, Señor, este tiempo de esta doctrina apostólica de este día, Señor. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pido por mis hermanos, para que por favor, Señor, en cada uno de nosotros, en sus familias, llegue y anhelen esa llenura del Espíritu, para que haya revelación, para que haya consuelo, para que haya guianza, que les muestres el camino para decisiones que tienen que tomar, para que haya vida abundante, para que haya regeneración, para que haya fruto, Señor, y sobre todo haya permanencia. Te ruego por mis hermanos, por sus necesidades, por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan un trabajo. Te ruego, Dios, por el huérfano, la viuda, los privados de libertad, por aquellos que no tienen que comer, Señor. Te ruego por Colombia, por cada país hasta donde llegue esta señal, Padre. Te ruego por nuestras familias, te ruego por Casa de Paz, por esta iglesia, por el ministerio Sebenecer y cada uno de los ministerios en el mundo, Padre, por cada pastor, cada ministro, pero sobre todo por cada familia, Dios. Estamos en tus manos. Espíritu Santo, llega ahí donde están las familias escuchando, aquí donde estamos nosotros. Llénanos. Te anhelamos, Espíritu Santo. Queremos ser esos vasos de honra que utilices. Usa nuestras vidas, usa nuestros hijos, usa el ministerio, Señor. Usa nuestras manos, nuestra boca, nuestra vida, Señor. Utilízala. Por favor, Espíritu Santo, llénanos, llénanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Llévanos con bien a casa. Cancelamos todo contraataque de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Le bendecimos, hermano. Gracias por este tiempo que hemos pasado. Creo que ha sido una enseñanza muy provechosa. Pongamos en práctica, acuérdese, necesitamos entender que por el Espíritu, porque Dios es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Bendiciones.